En la sección que estamos estudiando de Marcos, nosotros podemos notar que en los 12 apóstoles existían muchas dificultades en el ámbito de su servicio. Ellos no comprendían mucho lo que significaba ser discípulo de Jesús y tenían un concepto equivocado también de lo que significaba ser un apóstol de Jesucristo. En el Evangelio de Marcos sí vamos a encontrar algunas carencias espirituales en los 12 apóstoles, pero posteriormente nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, los hará madurar y los hará personajes ejemplo para muchos de nosotros. En Marcos tenemos una situación interesante en el capítulo 9, del versículo 38 al versículo 41, que tiene que ver con la problemática más común en el cristianismo de nuestros días. Y estoy hablando de la problemática de la rivalidad ministerial. La problemática de la rivalidad ministerial. Iglesias que se han dividido por la rivalidad de 2 o más ministros, iglesias que han sufrido por una concepción equivocada de lo que es el pastorado o lo que es el diaconado, iglesias de la misma ciudad o de la misma localidad que ni siquiera se soportan por una rivalidad ministerial. Y ese es el asunto que vamos a abordar a partir de lo que Marcos nos dice en el capítulo 9, verso 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La problemática de la rivalidad ministerial. El cuerpo de Cristo sufre por personas que le quieren servir, pero a la vez personas que no soportan que otros sirvan a Dios. Esta es una problemática muy interesante, es un fenómeno que se da a nivel eclesiástico y tenemos que desarraigarlo de nuestra congregación y de nuestro modo de pensar y servir a Dios. Primero quiero que noten con atención que en la escena que tenemos en el texto, los apóstoles, sobre todo el apóstol Juan, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a alguien que está predicando y sacando demonios en tu nombre, pero como no nos sigue a nosotros, esa es la idea, como no camina al igual que nosotros, se lo hemos prohibido. Y Cristo les da una enseñanza diciéndoles: no se lo prohíban, eso no es correcto, porque no hay nadie, no existe ninguna persona que haga milagro en mi nombre que pueda después decir algo malo de mí. Así que hoy mencionaremos 5 aspectos de la rivalidad ministerial. ¿Se ha preguntado por qué los ministros tienen rivalidad? ¿Por qué las iglesias viven en rivalidad? ¿O por qué constantemente hay fracasos a nivel eclesiástico por este tipo de situaciones? Bueno, mencionaremos 5 cosas importantes. Número 1, la rivalidad ministerial, o sea, el pleito entre siervos de Dios y entre iglesias de Dios, es el producto de la inmadurez espiritual. O sea, cuando un ministro
tiene un problema o una rivalidad con otro ministro, es porque en este ministro o en estos ministros existe inmadurez espiritual. Y si hablamos a nivel eclesiástico, donde dos iglesias no se toleran, no se soportan y no pueden servir en comunión a Dios, una de las causas es la inmadurez espiritual. Notemos que en el verso 38 se nos menciona a un personaje muy famoso. ¿Quién es? Juan. Juan el apóstol. Y díganme algo, hermanos, ¿cuál es la característica más predominante del apóstol Juan en los escritos de Juan? El amor, ¿verdad que sí? No hay ningún apóstol más amoroso en su escritura que el apóstol Juan. Él dijo, Dios es amor. Él fue quien dijo, amémonos los unos a los otros. Él fue quien registró las palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vemos en el apóstol Juan, en sus últimos días, a un hombre maduro, a un hombre en el cual se ha formado la imagen de Jesucristo. Pero en este tiempo, en el desarrollo de su apostolado, él es un apóstol muy inmaduro, porque le está prohibiendo a otro ministro el servir a Dios, porque él concibe que solamente es válido el ministerio de los 12, y porque está celoso probablemente de que este hombre está echando fuera demonios, cuando él y los 11 apóstoles no pudieron echar fuera el demonio de un joven que leímos hace unas semanas. Así que la rivalidad ministerial es el producto de la inmadurez espiritual. Juan el apóstol del amor es el reflejo de muchos ministros, de muchos hermanos que están en un proceso de madurez. No quiero que toque porque toca más bonito y porque este ministerio me pertenece. No quiero que predique tal hermano porque yo tengo una antigüedad aquí, porque yo soy el pastor. Son manifestaciones de inmadurez, de carnalidad, de hermanos que están viviendo conforme a sus propias fuerzas, y esto destruye el cuerpo de Cristo. Veamos algunos ejemplos. En Marcos capítulo 10, verso 35, poniendo como ejemplo al apóstol Juan, porque es el personaje que nos menciona Marcos, quien sabemos llegó a ser un hombre maduro, amoroso, lleno de misericordia, y que seguramente si veíamos a Juan, veíamos parte o gran parte de la imagen de Cristo en él. Pero en esta época, el apóstol Juan tenía una inmadurez tremenda, como muchos de nosotros la hemos tenido. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Inmadurez espiritual. Pensar en una posición antes que en una función para servir a los demás. Querer tener el primer lugar juntamente con Cristo. Inmadurez también con los otros, versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, que no eran Juan ni Jacobo, sino los otros 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Rivalidad ministerial, ¿sí o no? ¿Cuál es la causa? Inmadurez espiritual. Cuando dos ministros tienen un problema, cuando una iglesia tiene un problema ministerial, probablemente hay un problema de inmadurez. Otro ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron
y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y el apóstol del amor, sí, el apóstol Juan, en esta etapa de su madurez, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Quieres que acabemos con ellos? ¿Quieres que acabemos con sus vidas y que hagamos como hizo el profeta Elías? ¿Qué es eso, hermanos? Inmadurez espiritual. Proclamar más del odio divino que del amor divino. Pensar que podemos menospreciar y lastimar a los demás en el nombre de Dios. Esa es una perspectiva equivocada que muchos ministros tienen y la tienen que desarraigar, porque como dirá Jesús, ustedes no saben, verso 55, de qué espíritu son, están equivocados. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahora quiero que noten cómo Juan, aunque era muy inmaduro y provocó una rivalidad entre el ministerio de aquella época, Juan era verdadero hijo de Dios y tenía la garantía de que Dios lo iba a hacer madurar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si somos verdaderos hijos de Dios y si de veras el Señor nos ha llamado a servirle, por más que seamos inmaduros, seamos berrinchudos, seamos enojones y estemos viviendo en rivalidad con otros servidores del Señor, tenemos la esperanza de que el Señor nos va a madurar. Y quiero que vean cómo Juan, años después, muchos años después, condena las acciones ministeriales que él antes aprobaba. Tercer carta de Juan, por favor. Y antes de leer el texto en la tercera carta de Juan, hago dos preguntas para reflexionar. El apóstol Juan, en su juventud apostólica, ¿tenía la costumbre de prohibirle a algunos servir a Dios? Y se lo prohibimos, dice el texto. ¿Tenía la costumbre o no? Pues sí. Pensaba que ser apóstol lo autorizaba para prohibirle a otros servir a Dios. Una concepción equivocada. El apóstol Juan en su juventud tenía la tendencia a buscar el primer lugar, ¿sí o no? También. Pero cuando él se hizo viejo y pasó su etapa de inmadurez y su etapa de hablar solamente del aborrecimiento divino y de buscar la preeminencia en el cuerpo de Cristo, en el versículo 9, en la tercera carta, Juan le escribe a la iglesia y les dice: yo he escrito a la iglesia. Juan aquí ya es un hombre viejo, un hombre maduro, en el cual se ha formado la imagen de Cristo. Pero Diótrefes, un ministro de la iglesia, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿como quién? Como Juan en su juventud, pero Juan ya no lo aprueba. Juan ha entendido que la iglesia no es un lugar para buscar una posición jerárquica. Y ahora Juan condena a este ministro y lo reprueba diciendo: pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, ¿qué dice? Se los prohíbe. Pero eso fue lo mismo que Juan hacía en su inmadurez, y los expulsa de la iglesia. Hermanos, ¿el ministro tiene esa potestad de decirle a alguien ya no vengas a la iglesia? ¿De prohibirle eso a algún hermano? No, eso es meramente el producto de la inmadurez espiritual. Entonces, número 1, enfatizamos: la rivalidad ministerial es el producto de la inmadurez espiritual. ¿Cuál es el problema si alguien más empieza a trabajar en la predicación de la palabra? No hay ningún problema. Decía el apóstol Pablo: ojalá y todos tuvieran la capacidad de profetizar. Lo dijo también Moisés:
Ojalá y no solamente por Aarón y por María, sino que por todos hablase el Señor. De manera que cuando pensamos que el ministerio no lo puede ejercer alguien más, es porque somos inmaduros, es porque estamos manifestando la imagen de nuestro pecado y no la de Cristo. Regresando a Marcos 9, vemos otra característica en este pasaje, otra causa del por qué existe la rivalidad ministerial. Marcos 9, verso 38 dice: Juan, quien llegó a ser el apóstol del amor, quien en este momento es muy inmaduro, pero después llegó a ser la imagen de Cristo parcialmente, porque era un apóstol amoroso, maduro, etc., le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Quiero que recuerden un poquito lo que pasó en Marcos. ¿Se acuerdan que Cristo llegó y encontró a los 12 disputando con los escribas? Y la causa de esta disputa fue la impotencia que tenían los apóstoles, porque el chico estaba endemoniado y los 12 apóstoles no pudieron expulsar al demonio. Capítulo 9, por favor. Vean lo que dice, el 18. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Capítulo 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y de repente se encuentran por ahí en la calle, en la región, predicando a un personaje extraño, a un ser humano, pero que en el nombre de Cristo, que dice el versículo 38, estaba echando fuera los demonios. ¿Piensan ustedes que se sintieron celosos o no? Claro que sí, porque son inmaduros para empezar. Y en segundo lugar, número 2, la rivalidad ministerial se caracteriza por un celo absurdo del éxito de otros ministros. Hermanos, ¿hay hermanos que tocan más bonito que nuestros hermanos o no? Claro que sí. ¿Hay predicadores que predican mejor que su servidor? Por supuesto que sí. Pero cuando hay rivalidad ministerial, muchas veces eso es porque somos inmaduros y tenemos un celo absurdo por el éxito de otros ministros. Juan y los 12 no tuvieron éxito con el endemoniado, ya lo vimos. Con toda probabilidad sintieron celos del ministro desconocido que estaba echando fuera a los demonios. Muchos ministros viven en celos y les quiero recordar que entre las obras de la carne, Pablo dice que están los celos. No deberíamos sentirnos celosos si algún hermano toca más bonito y quiere servir a Dios. No deberíamos sentirnos celosos si un hermano enseña o predica más bonito que el predicador que tenemos. Qué bueno, hermanos, porque cuando nosotros tenemos celos del éxito de otros ministros, entonces va a surgir la rivalidad ministerial y el cuerpo de Cristo se va a lastimar. Y eso no es correcto. Quiero que vean un ejemplo conmigo. Vayan conmigo, por favor, a Hechos. Hechos, capítulo 18. El apóstol Pablo fue un gran maestro y un gran apóstol del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo no era precisamente el predicador más elocuente. Juntamente con Pablo había un matrimonio que colaboraba con él, el matrimonio de Priscila y Aquila. Estos dos, que eran un matrimonio, no tenían probablemente las capacidades de ayudar a Pablo en el ministerio de la palabra. Probablemente servían como ministros diaconales.
De hecho, la Biblia registra que en la casa de Priscila y Aquila se congregaba una iglesia. Ahora, el versículo 24 nos dice algo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Noten las cualidades. Viene del pueblo judío, pero se ha formado en Alejandría, la capital de la filosofía de la época, la capital de la literatura y del conocimiento. Este varón dice que era elocuente, tenía facilidad de palabra. Y aparte, no solamente era elocuente, sino que era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Tenemos aquí a un predicador excelente, a un predicador que conoce las Sagradas Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este predicador era muy bueno y conocía las Escrituras, pero su mensaje estaba incompleto. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, se lo prohibieron enfrente de todos. Le dijeron que primero se fuera a preparar con el apóstol Pablo, y le dijeron: tú no puedes servir hasta que primero tengas en claro lo que debes tener en claro. ¿Le dijeron eso? ¿Qué dice el texto? Le tomaron aparte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo quisieron exhibir? Porque Priscila y Aquila eran hermanos maduros y sin celos absurdos por este predicador. Miren, probablemente Apolos predicaba más bonito que Pablo, porque la Biblia sí registra que los corintios dicen: su palabra, la palabra de Pablo, es menospreciable. Incluso se acuerdan que cuando predicó Pablo, un hermanito se durmió y hasta se murió, ¿no? Entonces, tenemos diferentes dones. Y Priscila y Aquila no están celosos por el éxito de Apolos. Priscila y Aquila lo toman aparte porque no lo quieren exhibir. Y dice en el verso 26 al final que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, lo ayudaron a entender mejor el Evangelio. ¿Con qué finalidad, hermanos? Con la finalidad de que él siguiera sirviendo a Dios, ¿o no? No tiene por qué haber un celo absurdo por Apolos. Es que no camina con nosotros, eso no importa. Si camina con Jesús, ¿es suficiente o no es suficiente? Por supuesto. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea que Apolos tenía el plan de viajar a esta zona, dice que los hermanos, ¿qué hicieron? Le animaron. ¿Están celosos? No, lo están animando a que sirva a Dios. ¿Y qué hicieron? Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea, Priscila y Aquila le dijeron: ánimo, sigue predicando, eres de mucha bendición, y no te preocupes porque aunque no te conocen en aquella región, vamos a enviar carta para que los hermanos te reciban. ¿Y qué pasó en el verso 27? Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pero si la región de Acaya hubiese visto en Priscila y en Aquila un celo absurdo, ¿creen ustedes que la iglesia hubiese replicado esa actitud o no? Probablemente sí, porque la iglesia muchas veces replica la actitud de sus ministros, lamentablemente. Así que, en segundo lugar, hermanos, enfatizo, la rivalidad ministerial se caracteriza por un celo absurdo del éxito de otros ministros. Incluso en cuestiones bien absurdas como quién tiene más gente, quién tiene más líderes, en dónde entran más ofrendas, cuál es el grupo de alabanza más bonito. Son cosas superficiales, hermanos. Es un celo absurdo que debemos desechar. Regresemos a Marcos 9. Hay otra cualidad. En el versículo 38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Sí, no como nosotros que no pudimos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hicimos, maestro? Se lo prohibimos porque él no nos sigue. Noten la expresión, pero él no nos sigue. Nunca dijeron, él no te sigue, ¿verdad? Ellos dijeron, él no nos sigue a nosotros, los 12.
Y en la parte final dice, y se lo prohibimos, ¿por qué? Porque no nos seguía. En el texto griego, esta expresión de no nos sigue se puede entender más claramente como no camina con nosotros, o no camina igual que nosotros, en el mismo ritmo, en el mismo rumbo, no va con nosotros, Señor. En tercer lugar, la rivalidad ministerial se caracteriza por una concepción exclusivista del ministerio. Repito, la rivalidad ministerial se caracteriza por una concepción exclusivista del ministerio. Solamente los bautistas tenemos la verdad, y quien no camine en la denominación bautista está equivocado. ¿Eso qué es? Inmadurez, celos, exclusivismo. Es una mentira. Solamente los pentecostales tenemos al Espíritu de Dios, porque aquí sí hablamos en lenguas, porque aquí sí está el gozo. Inmadurez, ignorancia, exclusivismo. Los presbiterianos no son dignos de ser considerados hermanos, no tengamos comunión con ellos, porque ellos bautizan a los bebés. ¿Qué es eso? Exclusivismo. Pero no me dejarán mentir que hay hermanos que viven así, teniendo rivalidad con otros hermanos y con otras denominaciones, porque no creen o no hacen lo mismo que ellos. Miren, hermanos, nuestros hermanos presbiterianos, primero, ¿son hermanos o no? Claro que son hermanos. Nuestros hermanos pentecostales, ¿muchos de ellos son hermanos o no? Claro que sí. Nuestros hermanos del Nazareno, nuestros hermanos menonitas, nuestros hermanos bautistas o iglesias de corte reformado que están muy de moda, si creen en Cristo, ¿son nuestros hermanos o no? Sí, pero ellos recogen la ofrenda al final y nosotros antes del final. Eso no tiene nada que ver. Sí, pero es que ellos no tienen la confesión tal. Eso no tiene nada que ver. Sí, pero es que ellos no tienen un gobierno de pluralidad pastoral. Eso no tiene nada que ver. Si hay gente que no camina con nosotros o a la manera de nuestra iglesia, lo único que basta, ¿qué es, hermanos? Que caminen con Jesucristo genuinamente. Y si podemos ayudarles a que maduren y les podemos exponer más exactamente el camino de Dios, como Priscila y Aquila lo hicieron con Apolos, lo vamos a hacer. Y si alguien lo hace con nosotros porque estamos cerrados, hay que aceptarlo. Pero la rivalidad ministerial muchas veces se da por una concepción exclusivista del ministerio. Yo soy de Cefas. Los de Cefas somos los buenos porque él caminó en el agua con el Señor, ¿se acuerdan? Él estuvo mucho tiempo con el Señor. A ese Pablo, ¿quién lo conoce? Ese acaba de salir por ahí y dice que vio al Señor. Nosotros somos de Cefas y los que somos de Cefas somos los buenos. Otros dirán, nosotros somos de Pablo, porque Pablo sí conoce la doctrina, no como aquellos burros del vulgo y sin letras. ¿Tenían esa idea los corintios o no? Nosotros somos de Apolos, porque él sí predica bien bonito, porque él sí domina la filosofía de los alejandrinos, lo que a nosotros nos gusta. Y debemos dejar estas ideas exclusivistas, hermanos, porque están dañando el reino de Dios y están dañando a las iglesias. Y sobre todas las cosas es inmadurez. No es otra cosa más que inmadurez. No es que yo no lo saludo y no convivo con el hermano porque él tiene otra doctrina. Eso es inmadurez, es exclusivismo y hasta podríamos decir es una forma de sectarismo. Juan y los 12 tenían la idea absurda de que el ministerio de este hombre solo era válido o solo sería válido si caminaba con ellos. Es decir, se tenía la misma costumbre, la misma doctrina, la misma forma que los 12. Sin embargo, esa es una perspectiva incluso sectaria, pues el ministerio es válido siempre y cuando caminemos con Jesús. Yo recuerdo a algunas personas que decían, si te vas a casar, cásate con alguien de la misma denominación y de la misma iglesia, porque si no, eso es un pecado. Hermanos, eso es casi sectarismo. Eso no es bíblico y no es correcto. Y vamos a seguir, hermanos. Vean Marcos 9, por favor. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, ignoraron esa parte casi siempre, aunque la mencionaron,
que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Todos juntos? Y se lo prohibimos. La palabra griega se puede entender como lo estorbamos. ¿Se entiende la idea? Nos pusimos al frente y le dijimos, ya no más, hasta aquí llegaste. Se lo estamos prohibiendo. Número 4. La rivalidad ministerial regularmente tiene una perspectiva equivocada. ¿Sobre qué? Sobre la autoridad del ministro. Si alguien va a salir de vacaciones, me avisa, por favor. ¿Dónde, cuándo y cómo se va a ir? Eso es inmadurez. Y eso provoca rivalidad ministerial. Si tú quieres predicar o tú quieres predicar, me vas a tener que dar cuentas constantemente y yo voy a supervisar que andes conforme a los principios que tenemos aquí. Eso es rivalidad ministerial, hermanos. Es una autoridad que no es la autoridad de Dios para el ministro. Pero primero vamos a dejar en claro, ¿el ministro tiene autoridad, sí o no? ¿Verdad que sí? Y dice Pablo, conforme a la autoridad que Dios nos ha dado para edificar y no para destruir. Bueno, dejamos en claro que el ministro sí tiene autoridad y que todos los ministros de Cristo tienen la misma autoridad. No hay una autoridad más grande que otra. Esta idea de rendirle cuentas a alguien muchas veces es equivocada. O sea, es saludable rendirnos cuentas los unos a los otros, ¿o no? Pero no con la perspectiva de que hay una autoridad suprema en la iglesia a la cual tenemos que estrictamente darle cuenta y seña de todo. ¿En qué radica entonces la autoridad de un pastor o la autoridad de un ministro? Primero, entendamos algo. La autoridad de la iglesia o la autoridad máxima de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y todos los demás somos hermanos. Otra cosa que debemos considerar es que la autoridad del ministro radica en la autoridad de un administrador. Téngannos pues los hombres como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dirá que el ministro tiene autoridad, pero Pablo hace una distinción entre la autoridad que tiene en su casa y la autoridad que tiene en la iglesia. Ustedes se saben el texto de memoria. El ministro, el pastor o el diácono, dice el texto, que gobierne bien su casa. En su casa si es cabeza o no, en su casa es un gobernador. Pero después Pablo dice, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo qué? Cuidará. En la iglesia el pastor, el ministro, ya no es un gobernador. En la iglesia es un protector, un cuidador. A los ancianos que gobiernen bien, y hay que entender que en el contexto se refiere que gobiernen bien su casa. Pedro escribe lo siguiente, hermanos, y Pedro parece que entendió esto con los años. Primera carta de Pedro, 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo siendo el anciano principal, ¿no dice eso? ¿Verdad que no? Como dice, yo anciano también, con ellos, soy igual que los demás ancianos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, ¿gobernándola bien? No. ¿Cómo dice? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo ¿qué? Señorío sobre los que están a vuestro ¿qué? No a vuestro gobierno, sino a vuestro cuidado, y siendo ejemplos de la grey. Sí, el ministro tiene autoridad, pero no para prohibir. Esto es muy común en la inmadurez de un ministro, de un pastor, de cualquier ministro, que cuando ve a un hermano con potencial para servir a Dios,
lejos de capacitar, ayudar e impulsar, lo que hace este ministro es tener celos y ponerle un montón de reglas a esta persona para que nunca pueda servir a Dios y tome el mismo lugar que tiene este ministro. Esto es muy común. Por eso muchas iglesias, por muchos años y décadas, llegan a tener un pastor durante mucho tiempo. Y esto no es correcto, hermanos, porque esto es una manifestación de la rivalidad ministerial, una autoridad desmedida, una perspectiva equivocada sobre la autoridad del ministro. Y terminamos en Marcos con el punto número 5. Vean Marcos, por favor. Marcos 9. Hay una frase que tenemos que enfatizar mucho. Tanto en el verso 38, verso 39 y verso 41, el evangelista Marcos menciona el nombre de Jesús. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, y aunque lo mencionaron parece que lo ignoraron, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así está la cosa. Si está a favor nuestro, está a favor nuestro. Y si no está a nuestro favor es porque está en contra de nosotros. No hay neutralidad, así que no se lo prohíban. 41. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, lo que este hombre hace es valioso, sí o no. Y lo que está haciendo lo hace no en sus propias fuerzas ni en su propia fama, sino en el nombre de Jesús. Número 5. Terminamos. La rivalidad ministerial es el resultado de ignorar que el ministerio tiene su valía por el nombre de Cristo. Repito, la rivalidad ministerial es el resultado de ignorar que el ministerio tiene su valía por el nombre de Cristo. Hay hermanos que ignoran eso y piensan que llegan a ser pastores o ministros de Cristo porque terminaron un seminario o un instituto bíblico. Lamentablemente las iglesias tienen esa perspectiva equivocada. Hay iglesias que no tienen pastor, que no tienen ministros, y lo que hacen es llamar a un seminario para que les manden a un pastor. No es el modelo bíblico, hermanos. El valor de un ministerio no está en las capacidades, ni en las cartas de recomendación, ni en un título que tengamos. El valor del ministerio radica en que se haga en el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto del nombre de Cristo? Porque el nombre de Cristo no es una fórmula mágica para hacer milagros. El nombre tiene que ver con los méritos, el prestigio y en la autoridad de. Es decir, puesto que a Cristo se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, en su nombre, en su prestigio y respaldados por Él y para Él, le servimos. Juan y los 12 ignoran lo más importante, hermanos, ya que este hombre está trabajando en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad y prestigio de Cristo. Esto no significa que cualquier persona que se levante y diga luego en el nombre de Jesús lo puede hacer. Obviamente, Dios instituyó la iglesia como una casa de oración y de protección para su pueblo. Ninguna persona se va a levantar de su cama y decir: hoy voy a servir a Dios en el nombre de Jesús, no me voy a congregar, no voy a ser ministrado por nadie, solamente yo quiero servir a Cristo. Eso es incorrecto también. Pero lo que estamos diciendo es que si alguien cree en Jesucristo, en el contexto de la iglesia, con un orden, con amor, con justicia, nadie se lo puede prohibir y su servicio tiene valía siempre y cuando esté en el nombre de Jesús. Quiero que vean por favor conmigo Gálatas y terminamos con esto.
Gálatas 1:11. El apóstol Pablo es el ejemplo vivo de lo que estamos diciendo. Muchas personas en el primer siglo se opusieron al apóstol Pablo y lo difamaron como un falso apóstol. Por muchas razones, porque él fue un perseguidor, porque no caminó con los 12, entre otras cosas. Noten lo que dice el verso 11, por favor. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a los seres humanos, es decir, con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo dice: a mí me llamó el Señor Jesús, y lo que recibí lo recibí directamente de él. Capítulo 2. Pero de los 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, como los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, el hermano del Señor, no me enseñaron nada nuevo realmente. Y si eran personas del vulgo y sin letras, eso a mí no importa. Dios no hace excepción de personas. Es decir, Pablo le da valía al ministerio de estos hermanos. Y ven lo que pasa en el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, quienes fueron inmaduros tiempo atrás, obviamente, en este momento ya no, dice, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Les voy a rogar, hermanos, que reconozcan a los que trabajan y nos presiden en el Señor, y que los tengan en mucho valor por causa de su obra. Tengamos paz los unos con los otros y dejemos de buscar la rivalidad ministerial por cuestiones absurdas. Hagamos una oración al Señor, hermanos, y pidamos de Él purificación en nuestro corazón y humildad para reconocer a aquellos que le sirven. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Purifica nuestro corazón, nuestra mente, y permítenos, Padre, por favor, servirte en humildad, en amor, y reconociendo a tus hijos que también te sirven, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te rogamos que envíes obreros a tu mies, Señor. Te damos a ti las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.